35 vamos a ver la Navidad desde la perspectiva de Simeón. Vamos a orar, pedir la dirección del Señor y luego continuamos. Señor, gracias te doy esta mañana por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos. Gracias, Señor, por Cristo y su encarnación y su nacimiento. Te quiero pedir, Señor, que nos ayudes en poder considerar la Navidad desde la perspectiva de Simeón. Acabamos de pasar el día en que lo recordamos. Puede ser que para muchos fue un tiempo no de gozo, no de alabanza, tal vez algunos tiempo de melancolía, tal vez otros afanados por lo materialista que se puede convertir este tiempo. Y Dios, ayúdanos en considerar cómo Simeón podía ver este tiempo. Te pido, Señor, tu ayuda y gracia para poder considerar tu palabra esta mañana, en nombre de Cristo. Amén. Bien, como mencionaba en la oración, el tiempo de Navidad puede ser un tiempo de muchos contrastes, ¿sí? Tristemente, mucha gente decide suicidarse en estas fechas, ¿sí? Y no bastando con su propia muerte, pues obviamente deja marcados a los que están a su alrededor. Para otros, Navidad es un asunto meramente materialista, regalos, cenas, sin que necesariamente regalos y cenas sean algo malo, pero cuando se convierte en el único enfoque, sin que siquiera hayamos dado un pensamiento ese día 24, 25 sobre el Señor, sobre su nacimiento, pues obviamente toma una perspectiva que no es la perspectiva bíblica, ¿sí? Y quisiera ver qué es lo que Simeón podía ver en el nacimiento de Cristo y que muchas veces muchos de nosotros podemos obviar por, como digo, esta frenesí de las fechas. Obviamente a mí nunca me gusta ir al centro ni a centros comerciales, mucho menos en tiempo de Navidad, por razones obvias. Yo soy vecino del pastor Josué y ahí tenemos el tianguis de pasada y ya nada más entra noviembre y se vuelve un caos ese pedacito. Lo que debiéramos pasar en un minuto se pasa en 15 o 20, ¿verdad? Entonces eso nos dice mucho de lo que la gente está enfatizando en esos días. Y bien, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 21, capítulo 2 de Lucas, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En esta narrativa que vamos a ver esta mañana, podemos ver 3 ritos de la ley que se van a cumplir en este tiempo. Primero es la circuncisión de Cristo. Número 2 va a ser la purificación del parto de 40 días y también la presentación del bebé de 40 días por ser hijo varón primogénito. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes leyes y algunas de estas leyes tienen que ver con partos, ¿verdad? Y aquí podemos encontrar en este registro bíblico en Lucas capítulo 2, versículo 21, podemos encontrar estos versículos 21 al 35, cumplidos estos 3 ritos. Número 1, la circuncisión a los 8 días. Dice la palabra de Dios, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encontramos en el Antiguo Testamento este asunto? Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 13. Éxodo 13, no pierda Lucas porque vamos a regresar ahí. Pero vamos a ver cómo es que José y María, siendo personas piadosas, están cumpliendo con los requisitos que la ley da acerca del nacimiento de un hijo varón. Bueno, dice ahí 13:2. Conságrame todo primogénito
cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios, hermanos? Mío es. Entonces, podemos ver aquí, desde Éxodo capítulo 13, en la salida del pueblo de Israel, ¿verdad? Apenas acababan de salir, ¿verdad? Es la muerte de los primogénitos, y todos los primogénitos que moraban en Egipto merecían morir, hasta los primogénitos israelitas. ¿Y qué tuvieron que hacer los israelitas para prevenir la muerte de sus propios primogénitos? Pues fue el sacrificio de un cordero. La sangre fue puesta en el dintel y los postes de la puerta, y esto era una figura de lo que Cristo después vendría a ser, iba a ser el Cordero de Dios, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Ahora miren por favor ahora versículo 12, ahí mismo del capítulo 13, dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán ¿de quién? De Jehová. Y también pues los hijos varones. Entonces aquí en el relato de Lucas capítulo 2 estamos viendo el cumplimiento de esto. Después en Levítico capítulo 12 vamos a volver otra vez a ver esta mención de esta ley. Levítico 12 del hijo primogénito dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, podemos ver ahí, ¿verdad?, que María está cumpliendo con esto. Mire, regresamos a versículo 21 y 22 y 23. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. ¿Y cuál fue el nombre que le pusieron? Jesús. Ahora, Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa Jehová salva. Esa es la forma griega para el nombre Josué, que significa Jehová salva, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo, al ser hijo primogénito, al ser varón, es ofrecido, presentado delante de Dios. No se quedan en el templo los niños, sino que se ofrece una ofrenda en lugar de los niños, pero como quiera se le traen y se le presentan. Ahora, algo importante o interesante, más bien dicho, que queremos notar aquí, es que cuando se cumplieron 8 días, le circuncidaron. Generalmente se circuncidaban en el templo, pero María no podía ir al templo porque estaba todavía en su tiempo de purificación. Entonces muy probablemente solamente el papá iba y presentaba al niño y le ponían nombre y le circuncidaban, ¿sí? Después, ya a los 40 días de haber nacido, entonces sí se presenta María para purificarse, pero también para presentar al niño. Dice ahí en Levítico 12:4, mas ella permanecerá 33 días purificándose, más los 8, ya dan los 40, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, por eso es que es probable que María no acudió a la circuncisión, porque pues no estaba todavía purificada. Ahora, Levítico 12, 6 al 7 dice: cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hija o por hija,
traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces, ¿qué era lo que deberían traer para la purificación? Un cordero y un palomino. Esa era la ofrenda, ¿verdad? Uno era para holocausto y el otro para expiación. Versículo 7, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Ahora mire versículo 8. Vamos a Lucas, por favor, versículo 24. Dice, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero ¿qué habíamos leído ahorita? ¿Que debían de ofrecer qué? Cordero y un palomino. Pero aquí, el versículo 24, ¿qué dice que ofrecieron? Un par de tórtolas. Ahora, esto nos revela algo del matrimonio de María y José. Regresemos a Levítico, por favor, versículo 8, 12:8 de Levítico. Nos revela algo de María y de José. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces, ¿qué? 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Qué nos dicen del matrimonio de José y María? El versículo 24. Eran pobres. ¿Sí? Eran pobres y no tenían para ofrecer un borrego, un cordero, ¿verdad? Más o menos el precio de un borrego, un cordero ahorita en pie anda más o menos como unos 2,000 pesos, ¿sí? Y obviamente, si no tienen tarjeta de crédito, la mayoría a lo mejor no tienen los 2,000 para decir, sale, vamos a comprarnos un borrego, ¿sí? José y María no tenían eso para ofrecer. Ok, pero eso fue un tiempecito después, ¿verdad? Sí, no, antes no tenían esos recursos que ahora tenían cuando vinieron los magos, y muy probablemente ya había pasado algo de tiempo después del nacimiento de Cristo, aunque nosotros por la tradición normalmente asociamos que casi pasó al mismo tiempo, pero realmente no fue así. Ahora, Cristo, siendo el Rey del universo, Cristo, quien es dueño del oro y la plata, nació en un hogar, ¿qué, hermanos? Pobre. Me gusta diferenciar entre humildad y pobreza. Hay ricos humildes y hay pobres soberbios, ¿verdad? Sí, entonces estamos hablando de pobreza en el sentido económico, ¿verdad? Cristo nació en un hogar pobre, ¿sí? No tenían recursos. No podían comprar un borrego, un carnero, entonces tienen que ofrecer 2 palominos. El eterno Rey, sus padres no tienen para ofrecer el sacrificio indicado, más que el sacrificio para pobres, ¿sí? Y ese es el Rey en el que creemos. Ahora vamos a versículo 25. Dice ahí la palabra de Dios, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿cuál era el nombre del hombre? Simeón. Ahora nota, lo puse ahí con colores para ver sus características. Era un hombre, número 1, ¿qué? Justo. Número 2, piadoso. Esperaba la consolación. Y número 3, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre la obra del Espíritu Santo en tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo, y de aquí y nuestros días? En nosotros, y dice que estaba sobre él. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Él ya mora en nosotros. El Espíritu Santo estaba sobre las personas en el Antiguo Testamento, a veces de manera intermitente. ¿Se acuerdan con Sansón, perdón? Pero con nosotros mora
en nosotros. El día que fuimos salvos, según Efesios capítulo 1, usted y yo fuimos sellados y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, aquí está este hombre llamado Simeón, ¿verdad? En el momento en que Cristo va a ser presentado en el templo, y mira lo que dice versículo 26. Y le había sido revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Del Antiguo Testamento. Malaquías, ¿verdad? ¿Cuál es el primero del Nuevo? Mateo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo hay entre estos dos? 400 años. Y en la historia se le llaman los 400 años de silencio. Ahora, cuando se le dice 400 años de silencio, no significa que Dios no habló. Lo que significa es que no hubo libros inspirados escribiéndose en ese tiempo. ¿Sí me está siguiendo? No había libros inspirados. Sí había palabra de Dios, porque aquí vemos que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón, ¿verdad?, que no vería la muerte hasta que viese. Y luego, ¿cómo le llama ahí a Cristo? Hasta que viese ¿a quién? El ungido del Señor. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a Cristo como el ungido. Cristo como el ungido. Bueno, disculpen, déjenme dar un paso para atrás. En el versículo 25, Cristo es la consolación de Israel. Entonces, ¿qué es Navidad? Navidad es recordar a aquel que es la consolación. Ahora, pero qué triste es que mucha gente en Navidad tiene todo menos ¿qué? Consuelo. Viven desconsolados. Mucha gente tristemente hoy en día, ¿verdad? Con redes sociales es una práctica muy común hablarle a los muertos a través de redes sociales. ¿Sí? Ahora, yo entiendo el duelo, pero no puedes vivir desconsolado hablándole a los muertos. Menos por Facebook, ¿verdad? Yo no sabía que los muertos tienen Facebook ya sea donde estén, ¿verdad? Ay, papito, te mando saludos y que esto y que el otro por Facebook. Ahora, hermanos, Cristo vino a traer consuelo, no vino a traer desconsuelo. Hay tristeza, hay un extrañar, eso es legítimo, pero el que nació en Belén trajo consuelo a Israel, pero también nos trajo consuelo a nosotros. Y no tenemos por qué vivir desconsolados, ¿verdad? Ahora, vamos a Juan 14:6. Juan 14:6. El Señor Jesucristo anticipando su 14:16, anticipando su partida. Juan 14:16, dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si Cristo dice que les va a dar otro consolador, significa que Cristo es ¿qué? Consolador. Y ahí la palabra otro, hermanos, es la idea de la palabra, es otro de la misma naturaleza. ¿Y quién puede ser el único otro que puede ser de la misma naturaleza del Hijo? El Espíritu Santo y el Padre, obviamente, pero el Espíritu Santo. ¿Sí? Cristo, el bebé que nació en Belén, es consolador. Pero no nada más consolador, también dice ahí, versículo 26, que no vería muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Ahora, ¿qué significa o qué significaba
en aquel entonces que alguien era un ungido. Escogido, elegido. ¿Quiénes eran ungidos en aquel entonces? Reyes. ¿Qué más? Sacerdotes. Miren, vamos a Lucas capítulo 7, versículo 46. Es la historia de la mujer, ¿verdad? Que unge a Cristo. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y en otro pasaje dice que preparándolo para su muerte. Ahora, los reyes eran ungidos, y en este caso Cristo era ¿qué? El Rey de reyes y Señor de señores. También los sacerdotes eran ungidos, y en este caso Cristo era el ¿qué, hermanos? El sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, y también los profetas eran ungidos, y Cristo era el profeta, ¿verdad? Ahora continuamos ahí en el versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, conforme al rito de la ley. Él, versículo 28, le tomó en sus brazos, ¿y qué hizo? Bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, tú despides a tu siervo en paz, ¿conforme a qué? A tu palabra. Cuando usted lee el nacimiento de Cristo y aún la vida de Cristo en los evangelios, usted va a encontrar un montón de profecías cumpliéndose conforme a la palabra del Señor. Esta frase conforme a la palabra la vamos a encontrar varias veces, ¿sí? Porque en Cristo se cumplió la palabra. Y aquí, ¿verdad? Simeón dice, Señor, ¿ya cumpliste? ¿Ya se cumplió tu palabra? Ahora sí ya me puedo morir. ¿Por qué? Y luego dice versículo 30, porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. Entonces, hermanos, Cristo, la Navidad de Simeón es que Cristo es la consolación. Cristo es el ungido. Número 3, Cristo es la ¿qué, hermanos? La salvación. Eso es Navidad. Ahora, hermanos, el problema es que educamos a nuestros hijos para que Navidad sea ¿qué? Ellos. Y en estos días, ¿verdad? Salen videos o reels, ¿verdad? De niños reaccionando mal a los regalos que recibieron. ¿Han visto esos videos? ¿Por qué? Porque Navidad no es Cristo, el Salvador. Navidad es ¿qué? Nosotros. Y no digamos nada más niños. ¿Quién alguna vez no ha estado en un intercambio de regalos y fue decepcionado en el intercambio de regalos? Yo soy el primer pecador que, ¿verdad? Tanto que me esforcé y me regalaron, no sé, ¿sí? Calcetines, ¿sí? Bueno, calcetines siempre son bienvenidos. Ahora, vean lo que dice Hechos 4, en cuanto a Cristo, Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. ¿Están ahí? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no, mire versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, en otro lugar y en otra persona no puedes encontrar salvación. Ahora, mire qué tonto es pasar este tiempo de Navidad triste, enojado, melancólico, deprimido, desanimado, cuando en Cristo tenemos ¿qué? Consolación, pero tenemos en este punto salvación.
¿Qué mayor regalo puedes tener? ¿De qué sirve que hayas pasado toda tu vida recibiendo cada Navidad hermosos y preciosos regalos y pases la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre? ¿Sí me estás siguiendo? Eso es triste. Y el deseo de Dios es que tú y yo cambiemos nuestro enfoque en estas fechas. Es muy bonito las luces, ¿verdad? No sé si están mareando con la luz atrás de mí, ¿verdad? Parpadeando. Luces y bien suave todo, me encanta. Hay himnos que entonamos solamente durante esta temporada, una rica cena, ¿verdad? Y no traer a la mente al Señor. No traer a la mente al Señor. Ahora continuamos ahí, por favor, versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación, ¿a quién? A los gentiles, y gloria de tu pueblo, Israel. Miren, hermanos, no solamente fue salvación para Israel, es luz para quién, hermanos, para nosotros. Si usted va a la Plaza Zaragoza, ahí va a ver tanta luz, pero tantas tinieblas al mismo tiempo. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Tanta luz, pero tantas tinieblas. Allá, yo soy de Monterrey, y ahí hay se llama Parque Fundidora, y cada año ponen algo que se llama Luztopía, ¿verdad? Y es un show de luz, pero hay tanta oscuridad. ¿Por qué? Porque están sin Cristo y sin esperanza. Y hermanos, la Navidad debe significar para nosotros que Cristo es luz para revelación a los gentiles. Déjame preguntarle, no diga sí, no, amén, o nada de eso. Pero usted aprovechó esta cena navideña entre familia inconversa para hablarles de Cristo. Gracias a Dios sí lo hizo. Pero hermanos, podemos entretenernos y podemos, ¿verdad?, desviar nuestra mente cuando es tiempo de que usted y yo anunciemos que el que nació en Belén es luz para revelación a la gente. Esa era la Navidad desde la perspectiva de Simeón, ¿sí? Mire lo que dice ahí, y gloria para tu pueblo Israel. Vamos a Isaías capítulo 9, por favor. Isaías 9, versículo 7. Isaías 9, 7. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, la nación de Israel no ha sido desechada por Dios. Él todavía ama a su pueblo Israel. Y un día Él va a establecer su trono en la nación de Israel. Y hermanos, ¿significa que estamos de acuerdo con todo lo que la nación de Israel practica y hace hoy en día? No. Pero de eso a que Dios haya desechado a su pueblo, no lo ha desechado. Él sigue amando a la nación, al pueblo de Israel, a los escogidos de Él, ¿verdad? Y Cristo es gloria para Israel. Ahora, note versículo 3. Y José y su madre, ¿qué dice, hermanos? Estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces María y José no son omniscientes y no. Ellos mismos estaban maravillados. Tristemente la religión popular les da como un estatus superior. Hermanos, ellos eran seres humanos como usted y como yo. Tanto que se maravillaban. Ah, caray, ¿todo eso es Cristo, nuestro Hijo? Sí. Eso y más, ¿verdad? Mire lo que dice, continuando ahí el versículo 32. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este
está puesto para caída y levantada de Israel. Caída y levantada de muchos en Israel. Y hermanos, ciertamente vemos la vida de Cristo y ciertamente muchos cayeron. Muchos no estuvieron dispuestos. Dura palabra es esta, y se fueron mejor. Pero muchos se levantaron. Cristo levantó un grupo de 70 discípulos fieles. Hermanos, podemos ver cumplido esto, cómo en Cristo se cumplió eso. Y hermanos, en nuestros días es igual. Hay gente que niega a Cristo y hay gente que sí acepta a Cristo. Ya Simeón lo había dicho. Y luego, mire lo que dice el mismo versículo, la segunda parte. Y para señal que será ¿qué? Contradicha. Fue enviado como una señal de Dios. También podemos traducirlo así. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos, ¿qué hermanos? Se le opondrán. Mire Mateo 12, 17. Mateo 12, 17. Dice la Escritura: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada, ¿qué dice? No quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora, Cristo fue enviado como señal y cumplimiento, pero la gente no lo quiso. Dice ahí también en el versículo 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando sabe que alguien tiene algo contra usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómodo? Nuestro pastor está en Acapulco ahorita. Ahora imagínese saber los pensamientos de la gente. En África. Y está Ese era Cristo. está yendo con la familia, está juntando. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Vivir 33 años en esta tierra y saber lo que otros piensan de ti. Pero es De cada persona. Dígame si eso no es amor. Uganda. Congo. ¿Cristo sabía que Judas lo iba a entregar? Sí, es. ¿Cristo sabía que los hijos del trueno se andaban peleando el hueso? No. Tienen que coger ¿Cristo sabía que Tomás dudaba? lo que les cuesta. Pues Pero sí, aún pero así se los presentó amó. un chorro de parte en Estados Unidos y donde ¿Cristo sabía lo que pensaron toda la gente mientras lo estaban crucificando? Sí, y aún así oró: Padre, Es que yo vi la perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es Navidad. Es la misericordia de Dios para nosotros. Una espada. ¿De qué edades? Aquí se profetiza cómo Cristo habría de morir, 40, 45. Cuando traspasado. Como nosotros. Y a través de eso, No, yo creo los que- pensamientos de muchos iban a ser revelados. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Ya estaban, Cristo murió pero por algo pasó, nosotros. se enfermó, no sé si él. Hermanos, eso es Navidad. Que Cristo es el consolador, que Cristo es el ungido, que Cristo es la salvación, que Cristo es luz para los gentiles, que Cristo es caída pero también levantada, pero que Cristo Como murió. va a dejar aquí, creo. Hay un himno que dice: nació para morir.
Voy a ser media pastora. Nació para morir. El eterno Dios se hace hombre, algo que no podemos explicar. Usted no puede explicar realmente que Cristo era hombre y que Cristo era Dios. Pero es verdad. Y tan fue hombre que murió. Y tan fue Dios que él mismo resucitó. Dice, nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para qué. ¿Quién es el único que puede volver a tomar la vida? Dios mismo. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser el resultado de tener una perspectiva bíblica de la Navidad? ¿Cuál debería ser el resultado, hermanos? Sí, hermana. Luego, ¿para qué quieres? Voy a dar una trapeadita. Luego, dale desayuno. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué debería ser el resultado de tener una perspectiva bíblica de la Navidad? Mejor después de que lavemos los trastes. Actitud de arrepentimiento. ¿Alguien más? Agradecimiento. Vamos a ver cuál fue la actitud de Ana. Mire lo que dice ahí el versículo 36. Estaba también allí, ¿quién? Ana. ¿Y Ana qué era? Dice ahí la Biblia. Profetisa. No significa que puede haber pastoras, porque ahí vemos una profetisa. ¿Sí? Una profetisa simplemente era alguien que proclamaba la palabra. ¿Sí? Y Ana lo hacía. Hija de Fanuel, de la tribu de ¿qué? Aser. Ahora, ahí ven un mapa. Déjenme mostrarles dónde queda Aser. Esta es la tribu de Aser. ¿Sí la ven ahí? Aquí está el Judá. ¿Se acuerdan que se dividió en dos? Oye, ¿qué está haciendo un El calor? reino del norte, el reino del sur. El reino del sur básicamente era Judá. Esta parte era el reino del sur. Y todo lo demás era el reino del norte. Ahora, ¿qué pasó con el reino del norte, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó con el reino del norte? No lo he visto, yo anoche lo quise, lo busqué y no. Fue destruido. Es que yo no lo saqué, yo te lo Fue mandé con arrasado. Pero por la misericordia de Te lo Dios, mandé a dar con el ardiere. un descendiente de la tribu de Aser sobrevivió. Y por la misericordia de Dios, esta persona de la tribu de Aser crió una hija llamada Ana en el temor de Dios. ¿Sí lo ve ahí? El reino del norte eran bien perdidos, bien terribles, ¿sí? Y ahí estaba Ana, dice ahí el versículo 36. Estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿En dónde estaba? En el templo. Ahora miren ahí. Déjenme ponerles mejor. Este es todo el nuevo templo. El original era esto. El templo de Salomón. ¿Sí? Perdón. El templo que reconstruyeron. El mango. El si es metálico, sí. Sí, es el cuerpo. Se les permitió Ah, regresar. no, es el de aquí de adentro. Te trozó ese pedazo, el otro no tiene nada. Y este fue lo que fue reconstruido. Después Herodes, el grande, construye todo esto aquí. Y las mujeres podían entrar a este primer patio, ¿sí? El número 9, ¿sí? Era el patio de las mujeres. Aquí hay otra puerta. Esta puerta se llama la puerta de Nicanor. Ellas no podían entrar ahí. De ahí para adelante solo podían entrar, ¿verdad?, los sacerdotes, ¿sí? Pero las mujeres sí podían entrar aquí. Y aquí está el lugar santo, aquí está el altar, el patio de los sacerdotes, el patio de los hombres israelitas. Había una cámara para leprosos, había una cámara de aceite. Esta es la puerta de Nicanor. Este es el patio de las mujeres. Este es el patio, la cámara donde se guardaba la leña. Y esta se llama la puerta de la hermosa, que alguna vez en la Biblia se va a leer sobre la puerta de la hermosa. Entonces, Ana se encontraba en esta parte aquí. No, los gentiles iban a estar
en esta parte de aquí afuera. O sea, las mujeres israelitas tenían un estatus más alto que los gentiles, pero no para entrar en esta zona. Bueno, Ana está en ese lugar, ¿verdad? Y dice ahí el versículo 36, estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy ¿qué? Avanzada. ¿Cuántos años tenía Ana? Bueno, vamos a ver aquí. Pues había vivido con su marido 7 años. O sea, estuvo casada ¿cuántos años? 7. Desde su virginidad. Y era viuda ¿hacía cuántos? 84 años. Ahora, en aquel entonces, máximo, una mujer se casaría a los 15 años. Entonces, eso nos da más o menos una edad entre 105 y 106 años que tenía Ana. Eso es edad avanzada. Todos aquí, hay puros chavos aquí, ¿verdad? Porque no hay nadie de 100 años, ¿verdad que no? Entonces, sabemos puros chavos hoy, aquí, en la iglesia. Ahora, ponte a pensar, aquí está Ana, que también está esperando al Mesías, lo que ha vivido en su vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué ha vivido Ana en su vida? Sí, porque era viuda. Pero más que ser viuda, los años que ha vivido. ¿Sí? La mayor parte de su vida la vivió en el templo. La vivió en el templo, pero miren lo que pasó. La conquista de Jerusalén por Pompeyo Magno en el año 63. Ana tendría unos 60 años. 60. Porque ahí ya tenía 100 años. Eso pasó en el 63. Sí, 40 años. Sí, gracias. 40 años cuando eso pasó. O sea, no era una niña inconsciente. Ella había sobrevivido a la destrucción, bueno, no ella, pero sus antepasados habían sobrevivido a la destrucción del reino del norte. Y ahora Ana está viviendo a la conquista de Jerusalén por parte de Pompeyo Magno en el año 63. Y luego también le tocó el establecimiento del gobierno de Herodes el Grande. Ahora, Herodes no era judío. Herodes era idumeo, ¿sí? No era judío. Y vemos aquí que Ana ha vivido tiempos muy difíciles para la nación de Israel. Ana ha vivido tiempos, imagínate, para un judío que llegue Pompeyo Magno y someta a la nación de Israel. Sí, viuda, sin hijos, invadido Jerusalén. Y luego se establece un rey que no es judío. Ana, siendo una mujer piadosa, probablemente es una mujer cargada en su corazón. Y está ahí testigo de que Simeón dice que Cristo es ¿qué? Consolación. Cristo es el ungido. Cristo es salvación. Cristo es luz para los gentiles. Cristo es caída y levantada. Y Cristo es el que ofrece su vida para salvar. Y ella está ahí escuchando esto, siendo ella también una mujer piadosa. Mire lo que dice el versículo 37. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo. ¿Qué hacía Ana en el templo? Y esto para los que son grandes de edad, que dicen, no, ¿yo qué puedo hacer para el Señor, verdad? Ana tiene 105 años, ¿sí? Y Ana no venía nada más los domingos en la mañana, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Noche y día. No se apartaba del templo. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Ana a lo mejor ya no tenía la fuerza para
acarrear cosas o hacer cosas. Pero hermanos, uno puede servir orando. Y es lo que Ana está haciendo. Ahora, no perdamos el punto. ¿Cuál debería ser el resultado de tener una perspectiva bíblica de la Navidad? Bueno, versículo 38. Esta presentándose en la misma hora, ¿qué dice ahí, hermanos? Daba gracias. Hermanos, la primera cosa que debe traer la perspectiva bíblica de la Navidad es que usted y yo debemos ser ¿qué? Agradecidos. Después de muchos años, yo crecí en un hogar cristiano. Y después de muchos años en el ministerio, este miércoles de Navidad fue el primer culto de Navidad que no estuve en la iglesia. Porque toda la familia nos enfermamos. Y nuestra cena de Navidad, un caldito de pollo porque era lo que nos alivianaba, ¿verdad? Esa fue la cena de Navidad. ¿Sí? Y esa fue nuestra Navidad. Con fiebre, etcétera, etcétera. Y hermanos, cuando no tienes una perspectiva bíblica, eso puede ser una tragedia. Pero si tenemos una perspectiva bíblica de Navidad, debemos de ser ¿qué, hermanos? Agradecidos. Yo quiero preguntarle si usted, y no me diga sí, no, tuvo una actitud agradecida esta Navidad. La segunda pregunta es: ¿agradecida con quién? No, pues con mi esposo que me compró un vestido nuevo y esto y lo otro. ¿Sí? O por los regalos. Pero ya vimos la perspectiva bíblica de Navidad de parte de Simeón. Debemos de estar agradecidos ¿con quién? Con Dios. Ahora mire, si usted enseña a sus hijos o sus nietos esto, el potencial de berrinches baja. ¿Sí me está siguiendo? El potencial de berrinches baja. Y por lo tanto, el estrés de querer cumplir los deseos de nuestros hijos también baja. Porque a veces no hay. Tristemente, aunque éramos cristianos, mis papás, ¿verdad? En mis primeros años me enseñaron a creer en Santo Claus. Y todavía nunca les he preguntado, en alguna ocasión, yo creo que se les atoró el barco o algo y me regalaron algo pequeño en Navidad. Dijo, es que Santo Claus batalló, pero dijo que lo va a mandar con los Reyes Magos, ¿verdad? Y bueno, los Reyes Magos se portaron bien ese año, ¿verdad? Pero muchas gentes, la Navidad es un tiempo de deuda. Tarjetazos a diestra y siniestra. Y entonces se pierde la perspectiva bíblica. Como digo, regalos no son malos si tienes dinero para comprarlos. Cena no es mala si tienes dinero para invertir en eso. Porque hermanos, el costo a veces de una cena de Navidad es el presupuesto de las comidas de toda una semana. Entonces, cuando tú y yo ponemos en nuestro corazón agradecimiento, independientemente de lo que venga ese día de Navidad, es muy diferente. Y no tenemos que vivir esas escenas de los videos, niños aventando regalos, quebrándolos. No tenemos que vivir esa escena de esos padres tensos y peleando. No tenemos que vivir esas escenas de desesperanza.
Porque al entender qué es realmente Navidad, lo que debe producir es agradecimiento. Agradecimiento. ¿Qué es la segunda cosa que Ana hizo en virtud de lo que escuchó de Simeón, de que Cristo es, recuerden, consolación, salvación, luz para los gentiles, es el ungido, es el que fue traspasado por nosotros? Primero, daba gracias. Número 2, dice ahí versículo 38, y hablaba ¿de quién? Del niño. No hablaba de lo que compró en Liverpool, ¿verdad que no? No, ni en griego dice eso, ¿sí? Ni tampoco en otra versión. ¿Hablaba de quién? Del niño. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Les pregunté hace un momento, ¿hablaste del niño? ¿O hablaste de los tamales, de la pierna, del pavo, de los adornos, de los regalos, de los vestidos? ¿De qué hablaste esta Navidad? Cuando nuestra perspectiva es la correcta, vamos a hablar de Él. Ana habló de Él. Ana no tuvo una perspectiva materialista, ¿verdad? No. Y hermanos, creo que lo más importante o la razón de ser es Cristo. Ya pasó Navidad hace unos días, pero dentro de un año va a volver. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a celebrar? Hay razones para estar agradecido. Hay razones para hablar de Él. Y creo que ese es el cuadro correcto que Dios quiere que tú y yo enfoquemos. Gracias a Dios por las cenas, gracias a Dios por las reuniones, gracias a Dios por los regalos, gracias a Dios por la familia. Pero lo principal es Él y solamente Él. ¿Qué perspectiva tienes? ¿Y cómo vas a actuar a la vuelta del año en Navidad? Señor,